Y al aire comunitario de Radio Raíces, también de Radio Estación Sur en La Plata, Argentina. Nos vamos imaginariamente a Venezuela, nos va a hacer sentir mucho más cerca el amigo Juan Contreras, que como lo decíamos en el inicio del programa, bien va a venir esto para charlar cuál es la situación hoy por hoy de nuestro país hermano, ya a 2 meses del secuestro de su presidente. Juan, bienvenido aquí a la 88.9 y a la 91.7. Un cordial saludo a ambas radios y saludo también a los usuarios y usuarias que a esta hora nos están sintonizando y agradecerles de antemano por la invitación. Muchísimas gracias. No, por favor, Juan, quiero que nos cuentes cómo describirías hoy por hoy el estado de ánimo del pueblo venezolano y la organización de dicho pueblo. Bueno, hoy nuestro pueblo sigue trabajando, estudiando, los que hacen deporte haciendo deporte, seguimos construyendo la patria. Hace poco en febrero, a finales de febrero, tuvimos un proceso electoral de las comunas para los proyectos. La gente salió masivamente a votar por los proyectos, por los problemas de la comunidad, lo que ratifica el camino que escogimos hace 27 años de construir el socialismo bolivariano, de construir el Estado comunal como la vía a la transición para construir el socialismo bolivariano a través del Estado comunal. Hay un pueblo que sigue resistiendo desde el barrio, desde la fábrica, desde las aulas de clase, desde nuestros campesinos en sus zonas, desde nuestros indígenas, que seguimos peleando y luchando y resistiendo a través de la cultura, a través de seguir defendiendo la construcción de los consejos comunales, la construcción de las comunas, que son los autogobiernos y el poder popular, para resistir lo que ha significado el acto de guerra que llevó a cabo el Imperio norteamericano el 3 de enero de este año 2026 contra la República Bolivariana de Venezuela, donde su presidente legítimo es el presidente Nicolás Maduro Moros, que fue elegido el 28 de julio del 2024 para un periodo de 6 años. Hoy es un rehén del Imperio norteamericano. Hoy, como el presidente se ha declarado, es un prisionero de guerra y está como rehén en las cárceles del Imperio norteamericano, que no está en ninguna cruzada contra las drogas, que lo que quiere es el petróleo venezolano, así como quiere el petróleo de Irán, y quiere derrocar la revolución bolivariana y quiere derrocar la revolución islámica en Irán. Sí, de esto, más allá de cualquier tipo de discurso, no quedó ningún tipo de dudas, ¿no? Primero, para establecer el orden, la democracia en Venezuela. Y lo segundo que dijo, bueno, vamos a manejar el petróleo, un poco lo que está intentando ahora con Irán. No disimularon ni un poco cuál era su objetivo. Sí, es que se les cayó la careta ante el mundo, ¿no? Ellos dijeron que Venezuela no había un gobierno legítimo, lo cual por supuesto que existe. Hay un gobierno legítimamente elegido por la mayoría, y el presidente Nicolás Maduro fue reelegido el 28 de julio del 2024. Ellos dicen que ellos están frente a un cartel, y en el marco de esa lucha, según ellos, contra la droga y el cartel, en ese marco ellos vienen e indultan a Juan Orlando Hernández, que era expresidente de Honduras, que estaba involucrado en el narcotráfico y que fue condenado por la justicia norteamericana 45 años. Allí se le cae la careta de la narrativa de la que ellos venían hablando sobre el gobierno venezolano. Pero voy más allá. Luego del 3 de enero, ellos han presentado un plan, y un plan que tiene 3 fases. Y en ninguna de esas tres fases hablan ni de las elecciones que se dieron el 28 de julio, que ellos decían que eran ilegales, que el presidente Nicolás Maduro era ilegal. En ninguna dicen cuánto descomiso hicieron de droga o cuáles son las vías que destruyeron para el camino a la droga.
Nada, nada. Lo primero que hablaron es de la estabilidad, de evitar el caos en Venezuela para apoderarse del petróleo. El segundo punto que ellos se plantean en ese plan de tres fases, su segunda fase, es imponer que en Venezuela la comercialización de nuestro petróleo va a ser con los empresarios norteamericanos que representan a las compañías petroleras y con Occidente, y que cero petróleo para Cuba y cero relación comercial con Irán, Rusia y China. Y el tercer punto que tiene que ver con la transición, ellos dicen que vamos a un proceso electoral. El segundo punto de la negociación está suscrito en lo que Trump llamó el colorario Trump, que lo dijo en diciembre del 2025, a mediados por ahí de diciembre de 2025, donde ellos dicen que el continente americano, desde ahora en adelante, por el tema de la seguridad del imperio norteamericano, no va a permitir que China, Rusia e Irán mantenga comercialización con los países de nuestra América, enarbolando una doctrina colonial, la doctrina Monroe, que data por allá por 1823, donde resumida más o menos dice América para los americanos, y donde considera a los países de Latinoamérica como su patrio trasero. Entonces hablan de derechos humanos, hablan de democracia y es todo lo contrario. Invaden nuestros países, vienen por nuestra riqueza en el marco de una enorme crisis económica que tiene el imperio norteamericano. Necesita el petróleo venezolano para subsistir, necesita asegurarse de las reservas energéticas que hay en Venezuela e Irak. Así que no hay ninguna cruzada contra las drogas, lo que hay es un expansionismo, es regresar a la barbarie y es tratar de seguir manteniendo a los países latinoamericanos bajo el yugo del dominio norteamericano para asegurarse de nuestras reservas energéticas de los países latinoamericanos. Esto no solo es contra Venezuela, es contra los países de nuestra América, vienen por nuestra reserva energética y el comienzo fue Venezuela. Hoy vemos cómo quieren rendir por hambre al pueblo cubano, al hermano pueblo cubano, por lo que significa, es la dignidad de los pueblos latinoamericanos y del mundo. Y ellos se han convertido en los enemigos de la especie humana, en los enemigos de la humanidad, junto a su super socio, el Estado sionista de Israel. Son los dos enemigos de la humanidad. Bien, Juan, quería consultarte también, ¿cómo veías el rol de algunos personajes, bueno, como María Corina Machado, ni que hablar de nuestro presidente aquí, de Javier Milei, donde salieron a ofrecerse para manejar, para hacerse cargo de Venezuela? De María Corina Machado no tengo mucho para decir porque desconocía más o menos su trayectoria. De nuestro presidente, digo, no puede garantizar aquí que haya un mes seguido clases en las universidades, que no tenga la marcha de todos los miércoles los jubilados que le piden medicamentos y demás, y se quería hacer cargo de nuestro hermano país de Venezuela. Sí, con respecto a la personaje que nombraste, a la Machado, debo decirte que hasta el imperio la rechaza. Las declaraciones de Trump, a pesar de haberla invitado a la Casa Blanca, no la nombró como ella esperaba para, digamos, decidir los designios como vicepresidenta o presidenta, según ella encargada, que iba a ser, porque ella no garantiza la paz en Venezuela, y lo dijo el mismo Trump. Y estamos claros, si a ella la hubiesen puesto, las calles de Venezuela el día siguiente hubiesen estado el pueblo en la calle repudiando y rechazando la presencia de Machado. Es decir, ella no garantiza a nadie, no representa un liderazgo firme, y ellos saben que los únicos que garantizan la paz en Venezuela es el gobierno revolucionario,
que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Ella es una persona que pidió invasión a Venezuela. Ella es una persona que disfruta que Venezuela haya sido invadida y atacada en un acto de guerra el 3 de enero. Esa es Machado. El señor Milei, si es que se le puede decir Milei, bueno, es un desquiciado que trata de ser servil frente a la política exterior imperial que apoderarse de nuestros países, y ahora en el encuentro ese que trataron que hicieron y convocaron como a 12 países, él trató de hablar en inglés, que se ve que no lo hace muy bien, y es un perro faldero, un perro que trata de apoyar lo inapoyable, que es la invasión a los países de Latinoamérica por los recursos naturales. Uno que justifica, Milei justifica la presencia de el Imperio Británico en las islas de las Malvinas, y mantiene la presencia en las Malvinas de los británicos. Ese es Milei. Él se explica por sí solo. El hombre que está recortando todos los programas sociales, que hoy agrede a la clase trabajadora que en Argentina, para quitarle calidad de vida y prestarse al gran capital transnacional para bajar los programas sociales y para evitar la calidad de vida de la gente del pueblo de Argentina, ¿no? Este pueblo hermano que también resiste hoy no solo a las pretensiones del imperio, del Estado sionista de Israel, que quiere apoderarse del agua de los argentinos, sino que este señor agrede a su pueblo y funciona como un perrito faldero del imperio norteamericano, de ese estado profundo que hoy quiere apoderarse de las mayores reservas de petróleo en el mundo, como son las de Venezuela y como son las de Irán, ¿no? Hay que recordar que Irán está en el Asia Occidental y que eso forma parte del Medio Oriente, y que en esa parte del Medio Oriente está el 50% de la reserva de petróleo en el mundo, y el otro porcentaje importante está en Venezuela, que es el mayor país con las mayores reservas energéticas probadas del mundo. Bien, y de Delcy Rodríguez, que asumió como presidenta interina desde el 5 de enero, ¿qué podemos llegar a saber, qué podemos llegar a decir? ¿Es alguien que puede garantizar la continuidad de lo que pretendía, bueno, primero Chávez, Maduro? ¿Es alguien, un término más medio? ¿Es alguien que no está del todo aprobado por el pueblo? Bueno, Delcy en principio era la vicepresidenta de Venezuela, nombrada por el presidente Nicolás Maduro Moro, que sigue siendo el presidente de todos los venezolanos. Es hija de mártir revolucionario. Su padre, Jorge Rodríguez, fue asesinado el 25 de julio del año 1976 por los servicios de inteligencia de la DICIT, el Departamento de Inteligencia de la Seguridad Interna y Prevención. Es una mujer capacitada, digamos, desde el ámbito profesional para ocupar el cargo que hoy está ejerciendo. Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia la nombra como encargada, presidenta encargada de la República Venezolana de Venezuela, a través, entiendo yo, del artículo 233. El artículo 233 habla de la falta absoluta del presidente y de la falta temporal. El 233, la falta absoluta, no existe porque el presidente no ha renunciado y tampoco está muerto, como es el caso que sucedió con el presidente Chávez, ¿no? Con el comandante Chávez, cuando el comandante Chávez muere. No hay falta absoluta, hay una falta también, entonces está contemplado en ese mismo artículo una falta temporal, que no establecía que falta porque nunca se había presentado la situación de un presidente secuestrado, pero nosotros interpretando la ley podemos decir que es una falta temporal
forzada, porque el presidente fue secuestrado. En ese sentido, esa decisión que no establece tiempo, nombra a la vicepresidenta presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Así que está ejerciendo sus funciones. Ella forma parte del poder constituido, y el poder constituido, como ocurre en cualquier conflicto que pasa en el mundo, y podemos poner varios ejemplos. Un ejemplo, el año pasado, en el 2025, entre la guerra que hay entre Ucrania y Rusia, hubo un momento que se sentaron a negociar para que Ucrania regresara una cantidad de presos que tenía de los rusos, y los rusos enviaron una cantidad de presos que tenían de Ucrania. Hace poco vimos también un proceso de negociación en el marco de un conflicto que ya uno no sabe si decir que es el conflicto árabe-israelí o es una guerra entre los árabes y los israelíes, porque van bombas de un solo lado y tiros de un solo lado, así que lo que hay allí es un genocidio. Y en el marco de este genocidio, que se lleva a cabo con una limpieza étnica, tratar de acabar con Palestina, para ellos apoderarse y crear el Gran Israel, como lo están haciendo en toda esa región del Medio Oriente, tratando de apoderarse, como le han quitado sus espacios territoriales a otros países. También se sentaron, bueno, hoy nuestro poder constituido, representado por nuestras instituciones, está en la mesa negociando con el imperio norteamericano. Hasta ahora se han hecho un conjunto de decisiones que pudiesen sonar antipáticas y mucha gente creer o no creer, pero estamos frente a una amenaza de agresión que ya la vivimos el 3 de enero y que permanentemente ellos vienen amenazándonos constantemente, que si no cumplir con determinados requerimientos o determinadas cosas, pues volverían a accionar contra Venezuela. Ahora, ¿de qué lado está la posibilidad de manos abiertas para hacer? Del lado del poder constituyente, de ese pueblo que votó hace 27 años por el camino a la construcción del socialismo bolivariano y tiene nombre y apellido. Llevamos 27 años y hay dos objetivos, ¿no? Uno, querían el petróleo y luego querían derrocar a la revolución bolivariana, como hoy pasa con Irak. Quieren el petróleo de Irán y quieren derrotar a la revolución islámica. En ese sentido, el pueblo venezolano sigue resistiendo en los territorios, en la construcción de los consejos comunales, en la construcción de las comunas, como vía para alcanzar el socialismo bolivariano. Y tenemos 5 tareas necesarias a cumplir. 1, recuperar nuestra soberanía, que está comprometida después de la invasión e intervención del acto de guerra del 3 de enero. 2, rescatar al compañero presidente Nicolás Maduro, a la diputada Cilia Flores. 3, garantizar la seguridad desde el territorio, desde nuestra doctrina bolivariana, desde la unidad cívico-militar, estabilizar la economía que ha sido afectada por el bloqueo, por las más de 1.100 sanciones que han aplicado el imperio norteamericano de manera a nuestra industria petrolera y a nuestra economía, y el saboteo a nuestra moneda. También tenemos un tema esencial, una tarea esencial, que es la solidaridad con la hermana República de Cuba, que significa la dignidad de los pueblos nuestroamericanos. Así que tenemos un conjunto de tareas como poder constituyente, y el poder constituido está en la diplomacia, sentado con quienes nos agredieron, que puede que guste o no, pero en toda intervención o en todo conflicto o en toda guerra también hay un proceso de negociación. Yo creo que tenemos que entender eso. Y quienes debemos salir al frente, pues el pueblo. En esa instancia, las organizaciones sociales están constituyendo un frente
popular antiimperialista para enfrentar y derrocar a la doctrina Trump, a ese plan de tres fases que pretenden imponernos en la Venezuela bolivariana, en la Venezuela de Bolívar, de Chávez y de todo un pueblo que dijo basta y echó a andar esta hermosa revolución. Juan, ha sido usted muy claro. Si nos dejamos llevar por lo que pasó este fin de semana en Estados Unidos, más de 7 millones de personas contra de estas políticas de Donald Trump, parecería ser que hay un presidente, un imperio ya desgastado, con imagen, bajando por lo menos imagen positiva, pero bueno, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por lo general, las bestias cuando se ven dañadas, cuando se ven acechadas, suelen ser un poco más violentas, entonces era cuestión de organizarse, como bien lo están haciendo ustedes desde Al Son del 23, como bien se intenta comunicar como comunicadores populares, dando la batalla también. Usted aquí puede hacer un zapping por cualquier canal de Argentina, y lo más agradable que van a decir de Maduro es que era feo, entonces vamos a encontrar todo el tiempo estos ataques, que bienvenidos sean estos medios de comunicación para salir a dar la batalla también. Por supuesto, y hoy el imperio está herido de muerte. Hoy podemos decir que asistimos a la crisis de la hegemonía unipolar en el mundo, y por eso avanzan tan rápidamente para tratar de expropiar nuestros recursos, ¿no? Hoy el mundo se divide en la barbarie imperial y en los pueblos que resistimos y que somos solidarios en el marco de la agresión, ¿no? Y también hay que decirlo porque forma parte de esto mismo. Trump acaba de decir que antes que se vaya iba a acabar con el proceso bolivariano, con la revolución cubana y con Irán. Irán es, digamos, la barrera de contención frente al expansionismo sionista yanqui en Asia Occidental, ¿no? Y Venezuela representa hoy la lucha de los pueblos en América Latina, porque no es solo, Venezuela no representa hoy solo a Venezuela, sino a la América Latina. Por eso acudimos a una crisis de la hegemonía unipolar en el marco de una resistencia frente a los enemigos de la humanidad, el imperio norteamericano y el Estado sionista de Israel. Muchísimas gracias, Juan, ha sido muy amable y estaremos en contacto. Cómo no, un abrazo desde acá de hermanos y seguimos en lucha, en victoria y resistiendo frente a ese enemigo de la especie humana. Ahí pasaba entonces Juan Contreras, colega de Al Son de 23, medio popular de Venezuela, que trabajan junto a una parroquia y una organización política que viene dando la lucha, la batalla, una vez más en Latinoamérica, en este caso en Venezuela, con su presidente secuestrado desde el 3 de enero, el 5 asumió Delcy Rodríguez. 10:53.